Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Met Ramazan Demir, una de las caras más destacadas del cine y la televisión turca, ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento con su talento versátil y carisma natural. Con un creciente número de seguidores no solo en Turquía, sino también en diversas partes del mundo, Met ha alcanzado un punto de inflexión en su carrera y en su vida personal. En una reciente entrevista, habló abiertamente sobre la necesidad de su familia de aceptar su verdadera identidad y la nueva dirección que está tomando su vida. Ya soy yo, afirmó con una profunda convicción. Mi familia tiene que aceptarlo. Este joven actor, quien ha demostrado ser una fuerza imparable en el mundo del espectáculo, también ha tenido que enfrentar los desafíos que conlleva la fama. Sin embargo, más allá de los reflectores, hay una historia más íntima de autodescubrimiento y autoaceptación, algo que pocos conocen y que ahora Demir está dispuesto a compartir con el mundo. No ha sido fácil, confesó. Al principio, todo parecía un sueño, la fama, el éxito, el reconocimiento. Pero con el tiempo, comprendí que había algo más importante que eso, mi verdadero yo. Y ese yo ha cambiado mucho desde que comencé este viaje. A lo largo de su carrera, Met ha interpretado una variedad de papeles, desde personajes vulnerables hasta héroes complejos, pero detrás de todos esos personajes, ha habido una lucha interna. Siempre he sentido que estaba viviendo dos vidas, explicó. Una era la vida pública, la vida que la gente veía en la pantalla, y la otra era mi vida privada, donde intentaba descubrir quién era realmente. A medida que avanzaba en su carrera, esta dicotomía entre su identidad pública y privada se hacía más evidente, hasta que llegó un momento en que ya no pudo ignorarlo. Había partes de mí que mi familia no entendía, y por mucho tiempo traté de encajar en lo que ellos esperaban de mí. Pero ya no puedo seguir haciendo eso. La presión de la fama y las expectativas familiares crearon una tormenta interna que Met luchó por navegar. Sin embargo, en lugar de dejar que esto lo debilitara, encontró fuerza en su autenticidad. No puedo ser lo que otros quieren que sea. Durante mucho tiempo intenté complacer a todos, pero ahora he llegado a un punto donde entiendo que la única persona a la que realmente debo complacer es a mí mismo, reflexionó. Este es el verdadero yo, y aunque mi familia haya tenido dificultades para entenderlo, tienen que aceptarlo. Este tipo de revelación no es fácil para nadie, especialmente en una sociedad como la turca, donde las expectativas familiares pueden ser increíblemente altas, particularmente para alguien que ha alcanzado el nivel de visibilidad y éxito de Met. En nuestra cultura, las expectativas son claras, debes seguir ciertos caminos, hacer lo que la familia espera. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no estaba siendo fiel a mí mismo, compartió con sinceridad. Hubo muchas conversaciones difíciles con mis padres, con mis hermanos. Fue doloroso al principio, pero hoy puedo decir que estamos en un lugar mejor. Todavía hay desafíos, pero estamos aprendiendo a comprendernos. La trayectoria de Met Ramazan Demir también ha servido como una plataforma para hablar sobre la importancia de ser auténtico, no solo en la vida personal, sino también en la profesional. Creo que cuando eres auténtico, todo lo demás encaja. No puedes ser el mejor en lo que haces si no eres fiel a ti mismo, comentó. Lo que la gente ve en la pantalla es solo una parte de lo que soy. Lo que realmente importa es quién soy cuando las cámaras se apagan. Su valentía al abordar temas de identidad y autenticidad ha resonado con muchos de sus fans, tanto en Turquía como en el extranjero. Met ha creado un espacio en la industria para que otros también se sientan inspirados a ser ellos mismos, sin miedo a las expectativas o al juicio. La vida es demasiado corta para vivirla según los estándares de los demás. He aprendido que tengo que vivirla a mi manera, y creo que eso es algo que todos debemos hacer. Mientras continúa su carrera, Met Ramazan Demir está más enfocado que nunca en ser fiel a sí mismo y en seguir construyendo una carrera que refleje su verdadera esencia. Estoy emocionado por lo que está por venir. He aceptado quién soy, y ahora es el momento de seguir adelante, con o sin la aprobación de los demás. Pero espero que mi familia y todos los que me rodean entiendan que esta es la mejor versión de mí. A medida que Met sigue alcanzando nuevos horizontes en su carrera, su mensaje de autenticidad y autoaceptación está tocando corazones en todas partes. Es un recordatorio de que, independientemente de los desafíos que enfrentemos,
siempre es posible encontrar la paz al aceptar quiénes somos realmente. No es fácil, pero vale la pena, dijo, con una sonrisa que revelaba su profundo sentido de satisfacción. Ya soy yo. Y nadie puede cambiar eso. Mer. En una sociedad como la turca, donde las tradiciones y el respeto hacia la familia son pilares fundamentales de la vida, lo que Mehmet Ramazan Demir ha decidido hacer es, en muchos sentidos, revolucionario. Este joven actor no solo está rompiendo barreras en la pantalla grande con sus interpretaciones, sino también fuera de ella, al desafiar las normas sociales y familiares que a menudo limitan el espacio para la autoexpresión. Vivimos en un mundo donde todos tienen una opinión sobre quién deberías ser, qué deberías hacer. Pero llega un punto en la vida donde tienes que decir, esto es lo que soy, y así es como quiero vivir, dijo Mehmet con una resolución que reflejaba años de introspección. Demir ha logrado lo que muchos en su posición solo sueñan, una carrera exitosa, reconocimiento internacional, y una legión de seguidores dedicados. Sin embargo, este éxito también trajo consigo una presión aplastante para cumplir con las expectativas que la sociedad y su entorno familiar habían impuesto sobre él. No se trata solo de la fama o el éxito. Es sobre lo que significa ser alguien que es observado por millones de personas. La gente espera que seas perfecto, que sigas ciertos códigos de conducta, y es fácil perderse en todo eso, admitió. Pero ahora sé que lo más importante es no perderme a mí mismo. El peso de estas expectativas no solo provino del público, sino también de su círculo más cercano, su familia. Es natural que las familias quieran lo mejor para sus hijos, comentó Mehmet. Pero a veces, lo que ellos creen que es lo mejor no coincide con lo que realmente necesitas para ser feliz. Y eso puede ser muy difícil de manejar. Para un actor que ha pasado gran parte de su carrera interpretando a otros, enfrentarse a la tarea de definir quién es realmente ha sido uno de los mayores desafíos de su vida. Hubo momentos en los que sentía que llevaba una máscara no solo en el escenario, sino también en mi vida personal, reveló. Pero esa máscara ya no me sirve. He pasado mucho tiempo intentando ajustarme a las expectativas, pero en algún momento tuve que decir basta. Este proceso de autodescubrimiento ha sido, en muchos aspectos, paralelo a su crecimiento como actor. Cada nuevo papel le ha ofrecido una oportunidad para reflexionar sobre quién es y qué es lo que realmente quiere en la vida. Mis personajes me han ayudado a entenderme mejor. A veces, interpretar a alguien más te da la distancia que necesitas para verte a ti mismo con mayor claridad, explicó. El viaje de autoaceptación de Mehmet ha sido profundamente personal, pero también ha tenido un impacto en aquellos que lo rodean. Su decisión de ser auténtico no solo ha afectado su relación con su familia, sino también con sus amigos y colegas. Hay personas que entienden y apoyan lo que estoy haciendo, y otras que no lo hacen, admitió. Pero estoy aprendiendo a estar bien con eso. No puedo controlar lo que los demás piensan, pero sí puedo controlar cómo vivo mi vida. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.